Dale, hijo, dale. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso, maravilloso. Gracias porque una vez más nos encontramos en este lugar, en este mismo sitio, donde podemos y tenemos la oportunidad de expandir la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Y vamos a continuar con el estudio de la armadura del cristiano, que no es contra carne ni sangre, como le decía el apóstol Pablo. Y para eso voy a invitar a que usted abra su Biblia ahí donde se encuentra, coja bolígrafo, papel, agenda, algún libro que tenga para sus anotaciones o apuntaciones. Y vamos a leer la palabra del capítulo 6, del versículo 13 hasta el 17 de Efesios. La palabra del Señor dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo. Gracias porque tú has permitido que nosotros, una vez más, podamos expandir tu reino, expandir tu palabra, Señor, expandir tu gloria, Dios mío, a través de tu palabra y de la enseñanza, a través de estos medios de comunicación, a través de toda esta situación que vemos, Dios. Señor, ayúdanos y danos sabiduría para poder impartirla correctamente. Señor amado, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tú seas ahora ministrando y gobernando las mentes, los corazones de cada uno de aquellos que va a escuchar tu voz a través de tu palabra. Utilízame, Señor, para impartir correctamente lo que tú tienes para cada vida y para cada corazón. Dios, en tu nombre, Señor, te pedimos que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más mayor, en toda la iglesia, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo este mover, por todo este momento, por todo este tiempo, Señor. Agradecido contigo, bendecido, engrandecido, exaltado, alabado sea tu nombre. A ese nombre, a ti rendimos todo honor y toda gloria, toda pleitesía, Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, oramos para recibir la guía tuya, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos recordar el día martes pasado lo que estuvimos hablando acerca de la parte B del versículo 17, de que es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Dijimos que la palabra del Señor tenemos que utilizarla. Dijimos que la espada del Espíritu no es como muchos las han visto por algunos lugares o en películas o en museos, sino que es una daga, como un cuchillo cortante, como una espada listo para pelear y defendernos. Y cuando se nos presenta la oportunidad o se le presentaba la oportunidad al soldado romano o al soldado de la época, estaba preparado y listo para pelear cuerpo a cuerpo, uno a uno. También dijimos que el mayor ejemplo en defensa del Evangelio, defensa a través de la palabra utilizada, fue nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a ir una vez más a Mateo capítulo 4, donde vamos a ver toda la defensa que el Señor Jesucristo hizo a través de la palabra contra el enemigo, que la tergiversó, que la contextualizó y la habló fuera de contexto el enemigo, queriendo engañar sutilmente con la palabra. También dijimos, y hoy vamos a hablar también de eso, de que hay muchos maestros que realmente tergiversan, sacan de contexto la palabra, la espada del Espíritu, no la utilizan correctamente. Y siguiendo el orden de la palabra del Señor,
El mayor ejemplo que hemos tenido nosotros para utilizar la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él la necesitó, y si Él la ocupó para defenderse contra los dardos del enemigo, ¿cuánto más tú y yo necesitamos estudiar este libro? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos aprender? Cuando el apóstol Pablo dijimos la semana pasada que también estaba hablando de la defensa, de defendernos con la palabra del Señor, estaba hablando de porciones específicas. Dijimos que no es necesario que tú te sepas de palmo a palmo la palabra, sino porciones específicas para momentos específicos, para tentaciones específicas, saber defendernos de toda artimaña, de todo pensamiento que tenga el enemigo en contra de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia, y en tiempos donde realmente podamos sacar a la luz lo que hemos aprendido de este libro tan precioso, tan maravilloso, tan glorioso que Dios nos ha dejado, su palabra, y ahí nos revela toda la verdad a través de su palabra. El diablo citó la palabra, dijimos, cuando él dijo, si eres el Hijo de Dios. Mencionando el versículo 5 y el versículo 6, dijimos que él pronunció Salmos 91, el versículo 10 y el versículo 12, sacándolo fuera de contexto también dijimos. Y el Señor Jesucristo mencionó Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, y le dijo, escrito está correctamente. Hermano, hay un principio en la hermenéutica. No es muchas veces citar la palabra, no es simplemente hablar la palabra, decir un versículo o de memoria. No, es saber citar la Biblia correctamente. Un principio de hermenéutica. Eso es tan claro y tan sencillo. Tenemos que aprender a citar la palabra del Señor, la palabra escrita, en defensa de todo aquello que nos pueda venir o sobrevenir a nuestras vidas. Y como dije anteriormente, te puede venir a ti el ataque del enemigo, el día malo, los dardos del diablo, las artimañas de los demonios. Puede venir a ti, a tu familiar, a tu hijo, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, independientemente a quién sea, a un ser querido. Y tú tienes que saber ocupar la palabra correctamente. No es que tú sepas la palabra de Dios, que es bueno. No estoy diciendo que es malo, que es bueno aprender la palabra cada día. Pero es bueno y mucho más mejor aprender a defenderse con porciones de la palabra concretamente, específicamente. Amén. Hace un tiempo atrás estuve en una charla con unos testigos de Jehová el año pasado. Vinieron a mi casa. El diablo es así, hermano. El diablo es muy entremetido, es muy sinvergüenza. Vinieron a mi casa, los atendí y tuvimos una charla. Y uno de ellos, no me acuerdo si fue la mujer o el hombre, me dice, si tú eres cristiano, ¿tú crees en Cristo? Sí, creemos en Cristo. Yo creo en Cristo firmemente, como mi Salvador, como mi Señor, como mi soberano, como la segunda persona de la Trinidad. Y ella, o él, sacando un texto totalmente del contexto espiritual o bíblico, dijo, dice tu Biblia, citándome a la mía, dice tu Biblia en Corintios, capítulo 15, versículo 19, dice que si tú crees en Cristo, eres una vida que vives penosa, amargada. Y yo rápidamente le dije, vamos a leer no solamente el versículo, vamos a leer el antes y el después del versículo. Y el apóstol Pablo en los Corintios, ahí está hablando claramente, diciendo él que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si Cristo resucitó, ahí está la situación. Y nosotros creemos en que Cristo resucitó. Y mire, hermano, vamos a leer Corintios, porque ellos se referían a Corintios, capítulo 1 Corintios 15, 19, para ver el manejo de la palabra del Señor que nosotros, tú y yo, tenemos que tener. Mira, cuando la persona, la pareja esta me mencionaron
Corintios, capítulo 19 dice, capítulo 15, versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, te está diciendo que nosotros somos unos miserables, pobres, que no tiene sentido nuestra creencia en Cristo. Pero de eso está hablando Pablo aquí. De eso es lo que está diciendo Pablo cuando cogemos un solo versículo de la palabra del Señor. Entonces yo agarro y le digo, vamos a leer antes y después. Y no me acuerdo de cómo fue la situación, pero mira, yo te voy a leer desde el versículo 13. Porque si no hay resurrección del muerto, tampoco Cristo nos resucitó. Pablo hablando y detallándole. Recordemos que esto es una carta, Pablo escribiendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo no resucitó. Y este es el contexto que está hablando Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. O sea, no tiene sentido. Están ahí muertos para toda la eternidad. Y el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y el versículo 20, que es aquí donde está claramente lo que Pablo está hablando, más ahora, dice, ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Me entiende, hermano? Pablo está hablando realmente de otra cosa que ellos sacan del contexto. Un versículo muchas veces no te va a decir nada. Un versículo o un capítulo no te va a decir nada. Un libro no te puede decir nada. Tenemos que coger el tema principal de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no te puedes salir de ese tema. La redención del hombre, la reconciliación entre Dios y el hombre, la salvación, el Hijo de Dios muriendo por la humanidad para rescatar lo que se había perdido. Y eso no se puede perder. Necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Necesitamos saber, y más adelante voy a hablar un poco acerca de eso. Hermano, el diablo dijimos que hasta cuando habla la palabra, él miente. Hasta cuando él cita la Biblia, él miente. Y si al Señor Jesucristo le quiso engañar, ¿cuánto más a ti y a mí, incluso a través de la palabra? Hay mucha gente en la iglesia o cristianos que dicen, no, este pastor es buenísimo, porque este pastor cita mucha Biblia, porque este habla así, porque siempre está predicando y habla la Biblia y predica y pronuncia muchos versos de la Biblia. Hermano, no es pronunciar muchos versos de la Biblia, es saber pronunciarlo, es saber qué parte estoy hablando y qué parte va unida a esta parte, qué verso va correlativamente a este verso. Tenemos que saber. La Biblia, interpreta la Biblia, eso es hermenéutica. Tenemos que saber. Y si no lo sabes, te desafío a que tú y yo podamos estudiar cada día la palabra del Señor. Podamos entrar en un tiempo de estudio. Muchos dicen en estos tiempos, Salmos 37, versículos 4, 5 y 6, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y dicen, el Señor te va a dar lo que sientes en tu corazón y lo que te va a dar. No, hermano, no es así. Si nos vamos al libro de Juan, dice la palabra del Señor que si le pedimos conforme a su voluntad, entonces Él te va a dar. Conforme a su voluntad. No es que simplemente deleítate en el Señor y Él te conceda las peticiones, no. Porque el corazón es engañoso, es malo, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, necesitamos conocer la palabra del Señor correctamente para hacer lo que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, hizo. Se defendió con la palabra,
con la palabra en ese tiempo. Iglesia, el diablo sabe citar la Biblia. Dijimos anteriormente que él citó Salmo 91, versículo 10, versículo 12. Vamos a ver, volvemos a Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Escuche lo que dice. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo, como dije anteriormente, atacó a nuestro Señor específicamente y Cristo lo refutó con pasajes específicos también. Ahí vemos lo que yo te estoy diciendo, hermano. Necesitamos aprender porciones específicas de la palabra del Señor. Necesitamos aprendernos versos. Y vamos a ver más adelante cuán importante es meterte palabra de Dios, Biblia a tu mente, Biblia a tu mente. Cada día, cada momento de tu vida, cada momento de nuestra vida, vemos, hermanos, realmente que el método cristiano para luchar con la tentación, ¿cuál es? ¿Cuál es el método cristiano? El método cristiano es la palabra del Señor, es la Biblia. Es leer la Biblia, es estudiar la Biblia, meditar en la Biblia y aprender la Biblia y luego vivir conforme a esa consecuencia de lo que estás haciendo. Vivir conforme a eso. Poner en práctica. Un solo versículo puede cambiar tu forma de vivir. Un solo capítulo puede cambiar tu vida entera, tu familia, tus hijos. Toda, pero es cuestión de poner en práctica, porque la Biblia es práctica. Es práctica, no es cuánto te aprendas, sino es cuánto tú vives de ese verso que tú tienes en la cabeza. Le estoy hablando a la iglesia del Señor. A la iglesia más específicamente del Nazareno de aquí, de Lin, del pueblo de Lin, de Castilla-La Mancha. Hermano, lo que yo le estoy diciendo no es que tengamos conocimiento general de la Biblia, que también es bueno, sino conocer porciones específicas para poder defendernos en el día de la tentación y así salir victorioso, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escrito está. Esa es la palabra del Espíritu, esa es la palabra, la daga que quiere entrar y penetrar en tu corazón y hacer la obra. Es la palabra de Dios que quiere santificar, que quiere protegerte de esos dardos encendidos con brea del mismísimo infierno y vienen para destruirte, para matarte, porque el ladrón viene solamente para matar, hurtar y destruir. ¿Ese quién es? Ese es Satanás, el mismísimo Satanás. La Biblia, dice el pastor Tomás Gustris. Escúcheme lo que dice este pastor, investigando yo un poco. Dice, escúcheme bien, la Biblia es un arsenal de armas divinas. Es un laboratorio de medicinas infalibles. Una mina de riquezas inagotables. Es un mapa de carretera para todos los caminos. Es una carta de navegación para todos los mares. Es una cura para todas las enfermedades. Y es un bálsamo para todas las almas que están heridas. Esa es la palabra del Señor. Es un arsenal de armas para tu vida y para mi vida. Es la medicación y el antídoto para todas las enfermedades. Y es un bálsamo para las heridas del alma. Hermano, qué precioso tesoro que tenemos nosotros en nuestras manos. Y muchas veces no la valoramos, no la estudiamos, no la meditamos, no la aprendemos. Hay países donde actualmente, hoy, ahora mismo, están siendo perseguidos por la palabra del Señor.
Como decía el otro día que estuve mirando, no sé quién lo publicó, ni sé quién lo escribió, no me acuerdo ahora mismo, pero decía en los tiempos antiguos a los cristianos perseguían por leer la Biblia. Hoy en los tiempos actuales tenemos que perseguir a los cristianos, gritarle para que lean la Biblia. Vivimos tiempos totalmente diferentes, pero yo pienso que hoy en estos tiempos a la gente que en teoría se le está obligando a leer la Biblia no son cristianos. No son cristianos. Porque el cristiano verdadero estudia, lee, vive la palabra del Señor. Aquella persona que quiere crecer en el conocimiento de la palabra, que lo vamos a ver más adelante también, anhela la palabra, anhela, se enamora de este libro, se enamora. Necesitamos hacer eso. Mi amada iglesia, la Biblia es un gran tesoro y mucho más. Pero mis hermanos, la Biblia es eso y muchas cosas más. Pero te digo una cosa, de nada te sirve tener todo este arsenal si no sabes utilizarla. De nada te sirve tener un instrumento de guerra y de batalla si tú no sabes y no puedes utilizarla porque no lo sabes. Es como a una persona en un vuelo que el avión está cayendo y el paracaídas está ahí y no sabe de dónde va a tirar esa cuerda para que el paracaídas en el aire se abra. O es como aquel soldado que le dan un arma, una metralleta y no sabe que tiene que quitarle el seguro para que ese instrumento pueda funcionar. Lo mismo, tú tienes Biblia en tu casa, pero no puedes defenderte porque no la sabes. ¿De qué te sirve todo esto si realmente no conoces tu palabra, tu Biblia, mejor dicho? No conoces la palabra del Señor. Realmente deberíamos conocerla. Y aquí es donde yo quiero entrar con varios puntos. En realidad tengo varios puntos, pero hoy voy a tocar 3 puntos, 4 puntos, si me da tiempo. Si no, el próximo martes vamos a estar terminando. Hay instrucciones que Dios dejó para realmente utilizar y saber utilizar esta daga. Punto número 1. Si tienes bolígrafo ahí apunta. Leer en oración y procurar entender la Biblia. Ese es el primer punto. La Biblia no actúa de forma mágica. Es imposible. No es una varita mágica que entra a tu mente y te vas a saberla toda. La Biblia no actúa de esa forma. La Biblia hay que entenderla porque actúa a través de nuestro entendimiento. Y para eso necesitamos utilizar la regla de oro de la enseñanza. ¿Y cuál es esa norma? Repetir, repetir y repetir y seguir repitiendo. Aunque mucha gente dice, el pastor va a hablar lo mismo y ya predicó lo mismo. No, eso es importantísimo. Seguir repitiendo y repetir y una vez y otra vez y otra vez hasta cuando rompa la mente y empiece a poner en práctica. Si no cree o duda, mire lo que dice Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 10. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola? Espero que te acuerdes de la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, la palabra del Señor dice, en la parábola hablando del sembrador, del 4 al 10 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les digo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y saltándome una parte, ya conocen toda la historia, más adelante dice, el versículo 10, el 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? El Señor les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La Biblia hay que saberla entender. La Biblia hay que entenderla. La Biblia hay que
masticarla, leerla, estudiarla, morderla. Mire lo que dice el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 15, hablando una buena instrucción, el profeta Jeremías dice en el versículo 16 del capítulo 15, esto está hablando en el contexto de Jeremías, está animando al pueblo. Pero ¿cómo podemos animar a la gente? Lo primero que tenemos que hacer es enseñar la palabra, porque es la Biblia lo que confronta. Es la Biblia, es la palabra de Dios. No podemos callar, no podemos callar de decirle a las personas lo que realmente es a través de la palabra del Señor. Los pastores no pueden callar de seguir hablando la palabra, de exhortar y de poder enseñar fielmente la palabra. No podemos hacer. Somos llamados a hacer eso. Y el profeta Jeremías dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí en el versículo 15 y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabe que por amor de ti sufro afrenta. Y aquí viene adelante, más adelante dice el versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, así como nosotros comemos todos los días, así como la comida es un deleite para el ser humano, así como te deleitas comiendo, así lo mismo tienes que alimentarte cada día de la palabra del Señor. Yo la comí, decía el profeta. Tus palabras, yo la comí. Los alimentos cuando comemos, tenemos que masticarlos. Tenemos que hacer una buena digestión, una buena trituración con los dientes, dependiendo de la comida que tenemos. Lo mismo es la palabra del Señor. Tiene un proceso. Y hoy, ¿cuál es el primer punto? Orar. Leer la palabra en oración y procurar entenderla. Procura. Tienes que ser intencional. Tienes que tener esa intención de procurar entender la palabra, meterte en oración siempre bajo la guía del Espíritu Santo de Dios y poder comer esa palabra que te va a alimentar. Mateo 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia necesita entender lo que lee, siempre en la palabra. Necesita triturar esa comida. Asimismo, nosotros tenemos que hacer lo que hacemos con los alimentos, es lo mismo que tenemos que hacer con la palabra. Cada día alimentarnos correctamente, triturar esta palabra, comerla. Un principio de la hermenéutica también, teológicamente hablando un poco, necesita preguntarte en la palabra. Yo enseñando hace un tiempo atrás a los líderes de la iglesia, tenemos que sentarnos y preguntar en la Biblia cuando yo leo estas preguntas que te voy a hacer. La primera pregunta dice, en la que tú y yo cuando estudiamos la Biblia nos tenemos que hacer siempre. ¿Quién lo escribió el texto? ¿Quién escribió esto? La segunda, ¿para quién fue escrito? La tercera, ¿qué quiso decir el autor de ese libro en ese tiempo y qué quiere decir ahora mi vida? Y luego, ¿cómo lo puedo yo aplicar ese texto, ese libro o la Biblia a mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? Son principios hermenéuticos. ¿Qué significa este verso para mi vida hoy? ¿Cómo puedo yo realmente aplicar esto a mi vida? Esas son las preguntas, las 5 o 6 preguntas que no se te pueden salir, sobre todo para una persona que está predicando. No puede saltarse estos principios hermenéuticos. No puede. Es imposible. En el momento que tú te saltes esto, que esto es la base o principios, podríamos llamarle profundo para algunos, superficiales para otros, pero son al final la base. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿A dónde se escribió? ¿Bajo qué circunstancias? Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar a mi vida? Los predicadores, ¿cómo pueden aplicar a la iglesia? ¿Cómo puedo aplicar a mi familia, a mi vecino,
a quien sea, ¿cómo yo puedo aplicar? Si no sabemos esos principios, hermano, yo te desafío a que tú lo pongas en práctica hoy, a partir de hoy, para poder saber utilizar esta espada del Espíritu. ¿Por qué le llama el apóstol Pablo la espada del Espíritu? Porque es el Espíritu que te va a enseñar a ti y a mí en el momento de la prueba, de los dardos del enemigo que vengan contra tu vida y mi vida. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, siempre tenemos que desearla, siempre tenemos que querer esta palabra. Como dije, Mateo 4:4, no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro, capítulo 2, el versículo 2 y 3. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, y el versículo 3, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Para crecer necesita la palabra del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis realmente recibido el don de la gracia de la salvación de Dios por los méritos de Cristo, ¿realmente eres salvo? ¿Deseas como ese bebé? Hermano, a un niño que nace recién, como dije hace 2 martes atrás, en la iglesia tenemos una hermana que ha dado a luz recién. Hermano, ese padre y esa madre de la iglesia no le dieron un cursillo al bebé para que, ay, así se toma la leche, así vas. No, no le dieron un cursillo, mi hermano. Ese bebé por naturaleza buscó el pecho de la madre, porque nació, vio un mundo nuevo y necesita ser alimentado por naturaleza. Si tú has nacido de nuevo, del Espíritu, tu naturaleza ahora es espiritual, celestial, de parte de Dios. Eres un verdadero hijo de Dios que has nacido de nuevo. Tu naturaleza es ahora desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Hermano, muchos dicen, no, esto lo necesitan los niños. No, no los niños. No porque pronuncie que dice niño aquí, dice desear como niños. Porque muchos dicen, muchos pastores, no, esto es para los niños. No, no es para los niños. Tenemos que desear la palabra como los niños desean la leche de la madre. Así tienes que desear tú si realmente has nacido de nuevo. Y esto no es cuántos años lleves tú en el Evangelio. No es cuánto tiempo estés en el Evangelio. Tú todo el tiempo, como yo y como todo el mundo que ha nacido de nuevo, necesita conocer la palabra de Dios imperiosamente, necesariamente, para poder primeramente vivir espiritualmente, agradando al Señor, apartándote del pecado, como vamos a ver más adelante lo que decía el salmista, santificando tu vida, pero para saber también defenderte. Porque dijimos que la espada es el único instrumento que te sirve para atacar y para defenderte. Para defenderte, pero también para atacar. Y eso es importante que tú y yo lo sepamos, el conocer la palabra del Señor. Así mismo somos nosotros, si hemos nacido de nuevo, mi hermano. Buscamos esa leche espiritual. Primer punto. Segundo punto, meditar en la Biblia y, como dije anteriormente, memorizarla. ¿Cuántos versos tú se sabes de memoria? ¿Cuántos versículos? Conscientemente, tú haces un análisis, medita en ti, hazte un examen introspectivo. ¿Cuántos versos tú sabes de la Biblia? ¿Cuántos años lo sabes los mismos versos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos versos han añadido a esos versos que tú sabes desde niño? O hoy que has venido al conocimiento de la palabra del Señor, ¿te has aprendido? ¿Hay desafío en tu vida, metas de aprenderte versículos de memoria? De meditar en esos versículos, de cómo puedes aplicarlo a tu vida, cómo puedes vivir conforme a los versículos que tú sabes ahora. ¿Piensas en eso alguna vez? ¿Cómo puedes meditar y vivir conforme a eso? ¿O simplemente lo tienes por religiosidad, como los fariseos, como los saduceos en los tiempos de Cristo, que simplemente la sabían, la ley de memoria muchas veces, pero realmente de vivir conforme a esa palabra no se les pasaba ni por la cabeza, ni por la cabeza? Meditar en la Biblia y memorizarla. ¿Qué dice el Salmo 1, del 1 al 2? Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Versículo 2, ¿qué dice? Que medita en la ley
de día y de noche. ¿Quién está hablando esto? ¿Quién lo escribió este salmo? ¿Un hombre que no tenía trabajo? ¿Un hombre que era un vago? No, mi hermano. No, mi hermana. No, amada iglesia. Era un rey sumamente ocupado. Un hombre que estaba ocupado. Y no hay excusa. No puede decir yo estoy cansado, yo estoy trabajando, yo no puedo hacer esto. No, no. De día y de noche somos llamados a meditar en la ley de Dios, que es la palabra, la espada del Espíritu, la daga para defendernos cada día, cada momento, cada tiempo. Mira, el Salmos 119, 11. Mira lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El versículo 9. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra del Señor está guardada en mi mente, en mi corazón, hermano, me va a ser imposible o casi imposible no pecar, no ofenderme fácilmente, no gritar, no insultar, porque la palabra de Dios está plenamente en mi vida y quiero ponerla en obra, en práctica. ¿Por qué es necesario? Porque escucha lo que dice, y este versículo te lo tienes que aprender de memoria. Santiago 1:12, muchos lo tienen que tener de memoria ese versículo. Yo desafío a cada uno de los hermanos que me están mirando a que Santiago capítulo 1, versículo 12, te lo aprendas de memoria. Se preguntarán, y pastor, ¿usted por qué no lo dice de memoria? Porque quiero certificarlo con la palabra del Señor para que realmente tú puedas entender lo que realmente la palabra del Señor dice, porque ella es la máxima autoridad en nuestras vidas. Escucha lo que dice Santiago 1:12, y esto no solamente para los jóvenes, sino para todo aquel que está pasando momentos duros de dificultades. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la tentación que tú has vivido? El Señor te ha probado tu carácter y no has dado la talla. El Señor ha probado tu lengua y no has dado la talla. El diablo te ha tentado con un hombre, con una mujer, inmoralmente, sexualmente, mejor dicho. ¿Cuál ha sido tu tentación o tu prueba? Aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya salido de todo eso, Dios le dará la corona. Y tú tienes que tener eso en tu mente. Cada vez que te falla, cada vez que mientes, que te equivocas, que tu orgullo sale, que tu soberbia sale, que tu arrogancia sale afuera. Hermano, estás perdiendo una bendición tremenda en tu vida. Soporta la prueba, soporta la tentación en tu vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Métete este versículo en tu corazón. Grábalo en la tabla de tu corazón. Es muy importante. Punto número 3. Escuchar la palabra predicada con atención. Y aquí me voy a quedar porque creo que el tiempo ha corrido demasiado. Necesitamos escuchar sermones buenos, palabras buenas, que te haga realmente cambiar tu vida. La labor del pastor, mi hermano, es confrontar tu vida. Hay muchos pastores, y esto va directamente para los líderes ahora de frente. Hay muchos pastores que tienen miedo. La Biblia te da un estándar, pastor, anciano, tú que enseñas, tú que predicas, tú que evangelizas. La Biblia te da un estándar y tú no puedes bajar ese estándar. Simplemente porque tienes al frente gente que te alimenta, gente que te da diezmo, gente que te da ofrenda, gente que te acaricia, que te pasa la mano por el hombro, gente que te habla bien, que te halaga. Hermano, pastor, líder, maestro, que tú estás predicando la palabra.
Tú no puedes rebajar el estándar del evangelio. Si él está en pecado, háblale de su pecado, confróntalo con su pecado, llámalo a tu oficina, llámalo, cítalo, come con él, cena con él, desayuna con él y confróntale su pecado. Si él está jugando con el pecado, si él está en vanagloria, si él tiene orgullo, si él tiene arrogancia, confronta los pecados, amado pastor. No porque sea fiel con sus diezmos cada mes, tú vas a callar. No calles, porque un día será juzgado por eso. Mira, se me viene a la mente ahora los circos, que hay un hombre que tira dagas, cuchillo a la mujer, y la intención del hombre para tener la atención del público es no acertar a la mujer o al hombre o a la persona que está ahí. Es no acertar, es poner los cuchillos alrededor de esa persona. Y así hay muchos pastores, hermanos, cuando predican la palabra. Ellos predican para alegrar, no para darle con la espada del Espíritu en el corazón y la mente de esas personas. Que a eso es lo que Dios nos ha llamado. A eso Dios nos ha llamado, a darle la palabra al corazón de esas personas, confrontarlos, hablarles claramente lo que la palabra del Señor dice. Cuando hay que predicar pecado, predica pecado. Cuando hay que predicar exhortación, predica exhortación. Cuando hay que predicar de amor, predica amor. Cuando hay que predicar de ánimo, predica ánimo. Hermano pastor, la intención de cada pastor es con la daga dar de frente en el corazón de aquel que tienes al frente, que es aquella iglesia que si realmente tú la amas, tú la vas a querer, que esa iglesia se santifique por la palabra de Dios, no por tus halagos o por tenerlo entretenido con el comezón de oír. Sabes que está en pecado, háblale de su pecado para que se aparte a través de la palabra del Señor. Tú, pastor, eres el hombre que está tirando la daga. Y tu intención es darle en el corazón para que el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, haga la obra. No dilates el Evangelio. No dilates el Evangelio. No mezcles el Evangelio con filosofías huecas, con sutilezas que no alimentan, que no hacen cambiar a las personas, a la gente por el poder del Evangelio. Predica el Evangelio verdadero. Predica el Evangelio verdadero. Es importante congregarse, escuchar buenos predicadores que te confronten la palabra, porque a través de eso, hermano, tú vas a cambiar, tu fe va a ser aumentada, vas a ser bien alimentado. Mira lo que le decía Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Escucha lo que la palabra del Señor dice. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca o que mengue? Asiste a una iglesia, asiste a una congregación donde el tiempo del Señor se dedica a predicar la palabra de Dios, donde se predique realmente una palabra verdadera, fiel, radical. Necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, traída por sus predicadores, por sus pastores. Cristo siempre decía que el que tiene oído para oír, oiga la palabra. Cuando el pastor predica, esa palabra te llega fuertemente. Si tú eres un cristiano verdadero, hermano, no te justifiques, no busques pretextos. Ay, que el pastor no sabe, ay, que el pastor no entiende, ay, que el pastor no sabe lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy viviendo. Hermano, te digo una cosa, amada iglesia, escucha esa palabra, y si esa daga, si esa espada atravesó tu orgullo, escúchala y cambia. No te justifiques, por favor, hermano, iglesia amada. Todo lo contrario, trata de poner en práctica en tu vida. Y para terminar, hermano, la palabra de Dios necesitamos escucharla. Sin justificación, sin racionalizarla. No trates de buscar pretextos en tu mente a lo que la palabra del Señor quiere hablar.
Si tú verdaderamente quieres crecer, acepta lo que el pastor te dice en la exhortación, siempre que esté basado en la palabra del Señor, en una buena exégesis de la palabra, en un buen contexto. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Pero tú, amado hermano, hermana, iglesia amada, hoy Dios te está desafiando a poner en práctica la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como siempre lo he dicho yo en la iglesia, dijo el famoso hombre, en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, levantó la Biblia en mano y dijo, este libro nos apartará del pecado, o el pecado nos apartará de este libro, refiriéndose a la palabra de Dios en la mano. ¿Quieres apartarte del pecado? Léela, medítala, escúchala, vívela cada día de tu vida. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por este tiempo glorioso, majestuoso y poderoso, Señor. Alejados de ti, ¿qué somos, Padre? Porque separados de mí nada podemos hacer. Tú eres la palabra encarnada. Tú eres la revelación para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo convenza a cada uno, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía. Y que cada uno, Dios mío, como decía aquel hombre, Señor predicador, Martin Lloyd-Jones, mi intención es ofenderte. Si no te ofendo, entonces no he predicado el Evangelio verdadero. Ayúdanos, Padre, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Sigue firme, sigue fiel a los designios de Dios a través de su palabra para tu vida. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta luego.